partes, mejor dicho, desde el bronquiolo terminal hacia arriba, zona de conducción o vía de conducción, y el bronquiolo terminal abajo tiene zona de respiración. En esa zona de conducción, ahí había clasificado como la zona de los síndromes obstructivos y la zona de respiración de los restrictivos. ¿Qué patologías acá? Asma, EPOC, bronquiolitis. Esto hicimos asma y EPOC. Vamos a hacer asma y EPOC. Esas dos sobre todo, ya que están relacionados básicamente con la conducción del aire. Ya, sea expiratorio, sea inspiratorio, pero en general predomina la parte expiratoria y eso se relaciona sobre todo con la conducción. En la zona de respiración habíamos visto que había el alveolo, el bronquiolo respiratorio, los sacos y además el capilar. Y habíamos estudiado en la parte de básicas la relación ventilación-perfusión BQ, donde tiene que estar bien ventilado el alveolo y bien perfundido el vaso para que haya hematosis. En ese caso, si es que no hubiese esa relación, no estuviera adecuada esa relación, entonces, y fallara, por ejemplo, ¿no?, el vaso sanguíneo, una de esas causas sería que entonces ahí justamente hablábamos del tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando hay tromboembolismo pulmonar, básicamente es por obstrucción de vasos que van hacia el pulmón, sea vasos grandes, vasos medianos o vasos pequeños, como son los capilares. ¿Ya? Y cuando se hablaba del síndrome restrictivo, estábamos refiriéndonos sobre todo a este alveolo que no distendía, que no expandía el alveolo. ¿En qué enfermedades el alveolo no expande? En las EPICS. Otro, atelectasia. Está colapsado el alveolo, no expande, no ventila. Y otro, parálisis del diafragma. Si te dijera la parálisis del diafragma, como en patologías, ¿qué patologías paralizan el diafragma? ¿Ah? Ahí está, síndrome de Guillain-Barré. Una causa de parálisis del diafragma. Tienes ahí miastenia gravis, más síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué otra causa? Esclerosis lateral amiotrófica. Ya, esas causas, por ejemplo, que pueden paralizar diafragma, lo que te van a producir es sobre todo también un síndrome no de restricción o síndrome restrictivo. ¿Por qué? Porque recuerden que el diafragma es el principal músculo de la inspiración. Es el principal músculo de la inspiración. El diafragma básicamente es para la inspiración y al inspirar lo que nosotros hacemos es expandir el volumen pulmonar en el alveolo. Por lo tanto, en una parálisis del diafragma lo que falla es la ventilación. ¿Qué falla en una parálisis del diafragma? Ventilación. ¿Eso qué es? Restricción, síndrome restrictivo. Y también a este nivel de la zona de respiración, algo que se conoce como los llamados síndromes de condensación pulmonar. Y en este contexto, lo que más se estudia es la neumonía. Entonces, tienes ahí neumonías, tienes acá restrictivos como tal, bueno, restrictivos como tal, puede ser la atelectasia, puede ser el PI. Tienes los obstructivos como asma EPOC y tienes los problemas vasculares como el enfisema. Y además habíamos visto en este punto lo que eran los tumores o cánceres, algunos tumores de cáncer y la patología del pleura. Bueno, ahí está básicamente resumido todo. Había empezado por esta parte del tromboembolismo pulmonar y decíamos de que la causa más frecuente, ¿cuál era? Trombosis venosa profunda. La causa más común de T es trombosis venosa profunda. Eso sería la causa más común de tromboembolismo pulmonar. A esto puedes asociar también lo que es partos, en este caso trombosis amniótica o de restos placentarios. Puedes también acá agregar lo que es fracturas óseas. O para hablar de trombosis venosa profunda como tal, lo que viene a ser la estasis venosa. Aquí puedes agregar la enfermedad vascular periférica. Entonces ahí tienes múltiples causas en realidad. También están las causas malignas, neoplasias, que pueden embolizar y obstruir el flujo. Aquí, ¿cuál es el problema? Que falla esta relación BQ. ¿Quién falla? La perfusión. ¿Cuánto es cero? ¿Cuánto sería entonces esa relación? Mayor a 1. A ese fenómeno se llama espacio. Es el fenómeno que produce el fenómeno de espacio muerto. ¿Por qué? Porque hay una buena ventilación, pero hay una mala perfusión. Entonces, finalmente falla lo que es la hematosis. Cuadro clínico. ¿Cómo era el cuadro clínico básico de un tromboembolismo pulmonar?
Ya su cuadro clínico era dolor no torácico, brusco. ¿Asociado a qué? A disnea. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de disnea? Hemoptisis, taquicardia, taquipnia y puede haber fiebre ósea. ¿No es cierto? Entonces, ahí les decía de que viendo ya esto de la hemoptisis, había múltiples causas. Bueno, al final vamos a resumir, había ya múltiples causas de hemoptisis. Entonces te preguntaran causas de hemoptisis. Una causa de hemoptisis es el tromboembolismo pulmonar. Ahora, para poder diagnosticar esto, de todas formas se tiene que aplicar criterios de Weil. Los criterios de Weil. Ya, ¿qué dicen los criterios de Weil? Si tienes menos de 2 puntos, tienes 2 a 6 puntos, tienes más de 6 puntos. Según Weil, menos de 2 puntos es muy baja probabilidad o baja sospecha de lo que viene a ser tromboembolismo pulmonar. Ya, por lo tanto, cuando tienes 2 a 6, o sea, aquí posiblemente es como que ya descartar lo que es la tromboembolismo pulmonar. De todas formas, el tromboembolismo pulmonar se va descartando si tiene menos de 2. ¿Ya? ¿Qué más? Si tienes de 2 a 6, ahí lo que vas a aplicar es dímero D, o lo que vas a hacer y solicitar es dímero D. Entonces, el riesgo de tromboembolismo pulmonar básicamente es cuando la puntuación es más de 2. Si tienes de 2 a 6, dímero D. Y si este dímero D te sale menos de 500, estás entrando a o en menor de 2. O sea, con muy baja probabilidad de que esto pueda ser tromboembolismo pulmonar. Esto tiene un valor predictivo negativo. Por lo tanto, si sale menos de 500, entonces se está descartando la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. Si sale más de 500, entonces es probable que sea tromboembolismo pulmonar y por lo tanto lo que se tiene que hacer es angiotemia. Pero si sale más de 6, sin necesidad de dímero D, se puede hacer directamente angiotemia. Entonces, la prueba de elección para tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es? Angiotemia. La primera prueba, ¿cuál es? Dímero D. Primera prueba. La primera prueba que se necesita es el dímero D. Muy bien, ya está. Entonces, ese sería lo que es el diagnóstico. Ahora, TEP lo puedes ir clasificando en 3 grupos: bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. TEP de bajo riesgo, o sea, bajo riesgo en el sentido de que se vaya a complicar mucho más, ¿no? Son básicamente TEPs, ¿no?, leves, que su manejo es básicamente ambulatorio. Y en ese manejo ambulatorio lo que se usa es anticoagulantes. Anticoagulantes de tipo heparínicos, y ahí lo que se suele usar básicamente es enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso. Ya, ¿por qué vía se administra? Eso por vía subcutánea. Eso sería su tratamiento fundamentalmente ambulatorio. Si es moderado riesgo, alto riesgo, acá tendrías que esto puede ser un TEP submasivo o esto puede ser un TEP masivo. Si esto fuera un TEP submasivo, estaríamos diferenciando como del masivo. ¿Cuál es la diferencia entre un TEP submasivo y masivo? Es la hemodinamia. En el TEP masivo, el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Qué significa? Tiene una sistólica menos de 90 o simplemente está chocado. Eso es en el TEP masivo. En cambio, el submasivo no hay choque. ¿Qué cosa hay? Hay aumento de la presión en el ventrículo derecho. ¿Qué significa eso? Eso significa dilatación del ventrículo derecho en la ecocardiografía. Dilatación del ventrículo derecho, y como se dilata ese ventrículo, puede aumentar algunos parámetros como es el péptido natriurético cerebral. Entonces, suben los péptidos natriuréticos, hay dilatación del ventrículo por obstrucción de la arteria que va al pulmón. Entonces, eso que te da un TEP submasivo, eso estaría clasificando dentro del grupo. Pero si a esto asociado hay shock, entonces estamos hablando de un TEP masivo. ¿Cómo se trata los TEP submasivos? Heparina no fraccionada, pero asocias, o bien, si es que esto no funciona, no es adecuado, se puede hacer trombólisis. En cambio, el masivo directamente es trombólisis con anteplasia. Entonces, eso más o menos sería un resumen del TEP en patología pulmonar, ¿ya? Entonces, del TEP, acuérdense lo siguiente, ¿no? Su causa más común, que viene a ser tromboembolismo, trombosis venosa profunda. Se usan los criterios de Weil para el diagnóstico. Prueba inicial, es dímero D. Prueba de elección, angiotemia. Gold stand, ¿ya? Es angiografía. Porque eso ya exactamente localiza el vaso obstruido como tal. ¿Ya? ¿Qué más? Clínica,
hemoptisis, fiebre y dolor torácico. Esas son las características básicas de esto. ¿Ya? Y en el tratamiento de T, anticoagulación y fibrinólisis. Las dos cosas, anticoagulación y fibrinólisis. Anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, en caso de que sean TEPS leve o de bajo riesgo, y si es de moderado o alto riesgo, son TEPS que se manejan ya con heparina no fraccionada y fibrinólisis. De esto, entre tenecteplase, anteplase y esclerotoxinasa, básicamente anteplase se suele usar como fibrinolítico, porque los tres son fibrinolíticos. Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que es tromboembolismo pulmonar. Luego veíamos un poco de lo que era cáncer. Veíamos acá cáncer. Y en la parte de cáncer había hecho estas dos cosas nada más, o tres cosas. Primero les decía de que si esto viene a ser, esto es bronquio, parte distal del árbol, esto es alveolo. El alveolo entonces es una estructura que básicamente es subpleural. El alveolo es una estructura periférica. ¿Ya? Este es el alveolo, una estructura periférica más. El árbol es más central y el bronquio, la carina, el punto donde se enfoca es central. Entonces, hay cánceres que se originan a nivel central y cánceres que se originan a nivel periférico. Si el cáncer se origina a nivel periférico, básicamente eso se llama adenocarcinoma. Y si estos tumores se originan a nivel central, esos son los llamados carcinomas broncogénicos, epidermoides, de la variante histopatológica epidermoide, broncogénica. ¿Ya? ¿Qué más veíamos? Decíamos de que había una variante de estos carcinomas epidermoides que aparecía siempre en el ápice del pulmón. ¿Cómo se llamaba? Tumor de Pancoas. ¿Dónde aparece el tumor de Pancoas? En los ápices pulmonares. ¿Por qué se reconoce el tumor de Pancoas? Porque al margen de aparecer en ese ápice, suele infiltrar ¿a quién? A lo que viene a ser las raíces raquídeas cervicales. ¿Ya? ¿Y qué afecta cuando infiltra esas raíces raquídeas cervicales? Afecta a esto que se conoce como el nervio simpático. Y cuando no lesiones el nervio simpático, entonces ahí es donde el tumor de Pancoas se asocia al síndrome de Horner. Entonces, tumor pulmonar asociado a síndrome de Horner, ese sería tumor de Pancoas, una variante de los epidermoides. ¿Cuál es la clínica del síndrome de Horner? Anhidrosis, porque todo es por lesión del simpático. Toda esta clínica aparece por lesión del simpático. Si lesionas el simpático en ese punto, la cara se va a desabastecer de la inervación simpática. ¿Y qué va a haber entonces? Cara seca, anhidrosis. ¿Qué más? Miosis. Porque el simpático en la pupila hace midriasis. Si se lesiona, hace miosis. Y además, caída del párpado superior y eso se llama ptosis. La triada de Horner entonces es anhidrosis, miosis y ptosis. Eso sería su triada. Y se asocia el tumor al tumor de Pancoas que se encuentra en el ápice pulmonar. Hay un tumor que es de muy mal pronóstico, se llama tumor en células de avenas o tumor microcítico también. Microcítico o ADCEL, microcítico. Entonces, hay tumores de células pequeñas y tumores de células no pequeñas, así también lo clasifican los tumores pulmonares. Y estos de células pequeñas y básicamente células pequeñas, llamado microcítico o células de avena, es el tumor que tiene peor pronóstico, es el tumor de mal pronóstico. Y además es el tumor más paraneoplásico. Entonces, los tumores más paraneoplásicos son los tumores pulmonares. Tumores pulmonares. Tumores más paraneoplásicos, tumores pulmonares. Y acá justamente veíamos las paraneoplasias. ¿Cuáles son esas paraneoplasias asociadas a los tumores pulmonares? Ahí tendrían, por ejemplo, al llamado SIHAD. ¿Qué significa SIHAD? Síndrome por secreción. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esto es un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Y que es producto sobre todo de tumores de células pequeñas. Otro es el aumento de la producción de ACTH. Ahí está. ¿A qué se relaciona eso? Se relaciona sobre todo síndrome de Cushing. O sea, un tumor pulmonar te puede producir Cushing, claro, Cushing es tópico.
es la producción de hormonas corticosteroideas ectópico. Entonces, síndrome de Cushing asociado a tumores pulmonares si hay PTH, aumento del calcio. Hay un tumor que se llama tumor de células grandes. Y este tumor de células grandes es la que se asocia a ¿qué? A síndrome de vena cava superior y se asocia a ginecomastia. Ya, es tumor de células grandes. Muy bien. Lo que son los tumores broncogénicos, como el carcinomas epidermoides, todos estos básicamente su factor de riesgo más asociado en general de tumores viene a ser el tabaco. Tabaco sería el factor de riesgo más asociado a esto, a los tumores pulmonares. Ese sería el tabaco. El adenocarcinoma es más de mujeres y el carcinoma epidermoide es más de varones. Más de mujeres y aquí es más de varones. Muy bien, ya está. Eso sería entonces en cuanto a lo que son los tumores pulmonares. Como clínica, un tumor pulmonar, ¿cómo se suele presentar? Los tumores en pulmón o en tórax se van a presentar generalmente por un cuadro progresivo en el tiempo. Es generalmente un cuadro increciendo. ¿Qué es tos crónica? Tos crónica. ¿Por qué? Por compresión o por obstrucción de esa vía. Puede hacer atelectasis como complicaciones, o puede hacer también, ¿no? Atelectasis básicamente sería como parte de sus complicaciones. Entonces hay tos crónica. ¿Qué más hay? Hemoptisis. Los tumores pulmonares son una causa común de hemoptisis, ¿ya? Tos crónica, hemoptisis y pérdida de peso, eso relacionen con tumor pulmonar. Y dolor torácico progresivo, que va progresando. Esa sería entonces ya la clínica de los tumores pulmonares: tos crónica, pérdida de peso, dolor torácico y hemoptisis. Hablando de hemoptisis, entonces, hay múltiples causas ya de hemoptisis en parte respiratoria. Una de esas causas es, de hecho, tuberculosis. Otra causa de hemoptisis, ¿cuál es entonces? Cáncer. Otra causa de hemoptisis, ya la bronquiectasis, sobre todo sangrantes. Otra causa de hemoptisis, vamos a ver, otra causa de hemoptisis, estenosis de la mitral, que te producía hemoptisis. Y otro viene a ser la neumonía, y por acá les han grabado algo que seguro verán en el online, que se llama síndrome de Wood-Pastor, enfermedad pulmón que cursaba con hemoptisis y además cursaba con hematuria, hemoptisis. Esto básicamente es una enfermedad por daño de la membrana alveolo-capilar, lesión de la membrana basal. Eso es lo que lesiona. Así que afecta la membrana basal del riñón y membrana basal del pulmón. Con eso permite el paso de la sangre y lo que tendrá es hemoptisis. Wood-Pasteur, neumonía, estenosis mitral, bronquiectasia, cáncer, TBC tienen causas de hemoptisis. Ya, eso serían los causas de hemoptisis. Muy bien, hasta ahí ya patología pleural. Y cuando habíamos visto acá patología pleural, estábamos revisando más o menos y hablábamos, ¿no?, de que en la pleura también puede haber tumores y que en la pleura también puede haber infecciones. Si es infección, esta sería TB pleural. Recuerden, TBC pleural. Junto a TBC ganglionar y junto a TBC ganglionar son las causas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar. Tuberculosis pulmonar, la de siempre. Pero tuberculosis extrapulmonar, ¿cuál es? Ganglio y pleura. Pleura para los extrapulmonares más frecuente fuera del pulmón. Y ganglio ya es fuera incluso del tórax porque agarra básicamente ganglios cervicales. Ya, entonces, tuberculosis extrapulmonar, TBC pleural y TBC ganglionar, que forma la llamada estrófila. Y en esa otra parte también mencionamos que decíamos esta lesión, ¿cómo se llama? Mesotelioma. Si te dicen cómo se llama el tumor de pleura, mesotelioma. ¿A qué se asocia el mesotelioma? A exposición del asbesto. ¿Qué es eso? Trabajar con caucho, vidrios, toda esa industria.
Entonces el mesotelioma se asocia con asbesto. ¿Cuál es la clínica de ese mesotelioma? La clínica va a ser siempre derrame pleural, dolor y obviamente frote pleural. El frote pleural. A la ocultación, frote pleural. Para su diagnóstico, siempre biopsia. Y de la misma manera para tuberculosis pulmonar, para su diagnóstico, no se olviden, es biopsia. Entonces, tuberculosis pleural, biopsia y mesotelioma también biopsia. Esas serían entonces las indicaciones de biopsia de esa pleura. Estamos hablando de la pleura pálida. Ese es el mesotelioma. ¿Qué más hay con esta pleura? Con esta pleura también hay el derrame pleural, el síndrome de efusión pleural. Y cuando hablábamos del derrame pleural decíamos dos cosas, ¿no? O puede ser exudativo o puede ser transudativo. ¿Cuándo el derrame pleural va a ser exudativo? Bueno, cuando va a haber vasodilatación en su fisiopatología. ¿Y cuándo va a ser transudativo? Cuando no hay vasodilatación y básicamente lo que hay es aumento de presión hidrostática o caída de presión homogenética. Causa más frecuente de derrame pleural exudativo, paraneumónico. Y causa más frecuente de derrame pleural transudativo, insuficiencia cardíaca congestiva. Ahí está. Paraneumónico es la causa más común de derrame pleural exudativo y transudativo es insuficiencia cardíaca congestiva. Si esto es inflamatorio, es paraneumónico, es por vasodilatación, entonces se puede usar los llamados criterios de Lyme para poder diferenciar. Criterios de Well, allá, criterios de Lyme, criterios de Well, criterios de Lyme. Apréndense esos scores, chicos. ¿Ya? Importante esos scores siempre para los exámenes, sean de acá o sean exámenes no nacionales pero acá. Criterios de Lyme, ¿qué se valora? Proteínas, ¿qué más? HDL, ¿qué más? El HDL en el líquido pleural. ¿Qué es? Proteínas pleurales sobre séricas, ¿cuánto? Más de 0.5. HDL, proteína pleural sérico, más de 0.6. Si esos dos cumplen, entonces estamos frente a un derrame pleural de tipo exudativo, o sea, inflamatorio. Entonces, eso te permite diferenciar, ¿no? ¿De qué? De los derrames pleurales básicamente que no son inflamatorios. Acá está entonces el lupus, está lo que es uremia, está lo que viene a ser, ¿no? Las infecciones. Pero acá está todo aquello que aumenta la presión hidrostática, ¿como cuál? Enfermedad renal crónica. Aumenta la presión hidrostática, retiene agua. Presión oncoática caída, síndrome nefrótico, o cirrosis, o desnutrición, o achorgo, que también baja la presión oncoática. Para su diagnóstico de esto, ¿qué se necesita? Para su diagnóstico se necesita radiografía y obviamente estudio de líquido pleural, en este caso tórax centésimo. Y cuando se piensa en tuberculosis, siempre hacer ADA en ese líquido pleural. En derrame pleurales, sobre todo cuando piensan que es tuberculosis, hay que hacer ADA. ¿Cuál es la clínica que presenta las personas con derrame pleural? Así como hay las personas con tumores, así como es el TED, tiene un cuadro clínico por ahí aproximado, entonces tienes acá también justamente dolor torácico, pero el dolor torácico es de tipo pulsada. Es un dolor pleurítico, tipo pulsada, o en punta y costado le llaman, que incrementa sobre todo con la respiración, no que incrementa con la respiración o no movimiento. Eso es el derrame pleural, su dolor. Las vibraciones vocales, donde hay derrame pleural, vibración vocal no pasa, están abolidas. Matidez, claro, a la percusión es mate, y tiene a la ocultación, ¿qué cosa? Frote, el frote. ¿Qué más? El soplo pleurítico en E, y la egofonía, que era la voz caprina. La egofonía o voz caprina. Muy bien, ahí está entonces. Eso sería en cuanto al cuadro clínico. Ahora, mencionábamos una variante dentro de este derrame, porque el derrame, al ser líquido, puede ser agua, puede ser pus, puede ser linfa, puede ser sangre. Si esto fuera linfa, se llamaría quilotórax. Puede haber quilotórax, derrame linfático del tórax, sí, ¿por qué? Básicamente es por esta condición. ¿Qué viene a ser esto? Se llama cisterna de Kilo. Esto es la cisterna de Kilo. O de Pequet.
¿Dónde nace la cisterna de Kilo? En el abdomen. ¿Y cómo se conduce hacia el tórax? A través del conducto torácico. ¿Qué lleva el conducto torácico? Linfa. ¿Y cómo entra? Entra por el lado derecho y luego pasa al lado izquierdo. ¿A qué nivel el conducto torácico pasa de derecha a izquierda? A nivel de T4. ¿Qué significa? Que si existe el quilotórax, derrame pleural por linfático, la primera causa de este quilotórax es traumático, es iatrogenia. Esta es la primera causa, iatrogenia. La segunda causa es tumoral, ¿cuáles? Linfomas. Y otras causas, obviamente, van a ser pues ya, ¿no? Otros tumores, no necesariamente los linfomas, tumores de mediastino o trauma de mediastino, ya en general, bueno, a esas serían otras causas. Entonces, tienes como primera causa traumático y segunda causa tumoral. Ahora, si la rotura de este conducto torácico a nivel de la jaula torácica está por debajo del T4, el quilotórax es derecho. Si la rotura de este conducto torácico está por encima del T4, el quilotórax es izquierdo. Quilotórax izquierdo y quilotórax derecho. Debajo del T4, arriba del T4. Entonces, su diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de quilotórax? Se busca en el líquido pleural, se va a buscar en el líquido pleural, ¿ya? Dos cosas. Primero, triglicéridos, que deben ser mayor de 110, y luego debe buscarse kilomicrones. Si en un examen o en una pregunta te ponen derrame pleural con presencia de kilomicrones, esto es un signo patognomónico de quilotórax. La origen es linfático, el origen es quilotórax. Entonces, derrame pleural con kilomicrones en el análisis bioquímico, eso es quilotórax, no se olviden. Y el otro es triglicéridos mayor de 110. Si hubiera más que kilomicrones triglicéridos, quizás colesterol, cuando se presenta más colesterol que kilomicrones triglicéridos, esto se llama pseudoquilotórax. Pseudoquilotórax va más con colesterol. Ya, entonces, decía acá, ¿qué lleva la linfa en este conducto torácico? Al que al romper se produce todo esto, lleva triglicéridos, lleva linfocitos, lleva kilomicrones, lleva colesterol. Por lo tanto, si ese conducto torácico se rompe en la jaula torácica o en el tórax, siempre va a producir derrame de su contenido. ¿Su contenido cómo se llama? Linfa. Su contenido de esto es la linfa. Ya, es linfa. Entonces, la presencia de linfa en el espacio interpleural se llama quilotórax. Ya, quilotórax. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a todo eso de la primera parte de este aprendizaje. Son las 4 que tienen que estudiar. Estudian las 4 neumonías. Ya, la típica te puede decir el esputo significativo. ¿Cuándo se dice? Cuando tienes más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. Eso se llama esputo significativo para cultivo. Encuentras en la microscopía o tinción cocos en cadena. ¿Cuál es eso? Neumococo. Ya, etiología de neumonía, donde se ve cocos en cadena en el esputo, a la tinción del esputo, eso sería neumococo. La otra causa del NAC típico es haemófilos. Dos gérmenes comúnmente, neumococo, haemófilos. Y en el atípico, micoplasma, el más común. Le sigue clamidia neumófila y legionela. Ya, ahí están las dos. Ya viendo más o menos cómo ocurre esto, dónde y cómo se manifiesta clínicamente, y que a partir de estos dos cosas puedes sacar todo. Tienes acá alveolo y capilar. Alveolo y capilar. Cuando se trata de NAC típico, el neumococo se mete intraalveolar, afecta la luz del alveolo, por lo tanto edematiza y congestiona el alveolo. Ya, ahora, si eso ocurre, entonces, frente a una tos, ¿qué va a pasar? Va a salir líquido, y su tos entonces es productiva. ¿Por qué la tos es productiva en el típico? Porque el neumococo es intraalveolar. ¿Y por qué la tos es seca en el atípico? Porque el micoplasma es intersticial. Ahí están las dos diferencias básicas. El micoplasma se va al intersticio, no afecta tanto el intraalveolo, en cambio el neumococo se va al alveolo. Si eso pasa, entonces cuando auscultas acaba de haber crepitación. En cambio acá no necesariamente hay crepitación.
Aquí hay crepitación, más crepitantes, tos productiva. Y como sale también glóbulos rojos a la luz, porque hay 4 fases de la neumonía, en la fase de hepatización roja puede haber hemoptisis. Entonces ahí puede haber hemoptisis. Tienes tos productiva, fiebre, ¿ya? Y acá podemos colocar también que acá puede aparecer hemoptisis. En la fase de hepatización roja sobre todo, ¿ya? Ahora, observen lo siguiente: si así está este alveolo, tiene congestión, líquido o exudado dentro del alveolo, pero el bronquio está libre, entonces en la radiografía va a aparecer broncograma aéreo. ¿En quién aparece broncograma aéreo? Básicamente en la neumonía típica. Un patrón como los alveolos todos se afectan ahí. Como los alveolos todos acá se van a afectar, ¿sí? Entonces ese patrón es un patrón consolidativo, se consolida todos. Entonces ese campo se consolida. Entonces un patrón consolidativo es más unilateral, es un pulmón, a diferencia del atípico que es más bilateral, pero es un patrón que reticular, intersticial, difuso. Y básicamente afecta ambos campos pulmonares. Ya, entonces, el típico es unilateral, es focalizado. El atípico es bilateral. Esto es más intersticial difuso, esto es más consolidado. ¿Ya? Entonces, ahí estamos con esto. A la ocultación, por lo tanto, si esto afecta todo lo que es el alveolo dentro, congestiones del alveolo como tal, cuando se expande y se colapsa, entonces suena. Ese sonido se llama crepitación. Entonces, la crepitación, y este término, no se olviden, soplo tubárico, o llamado soplo en A. Soplo tubárico, soplo en A. ¿Qué neumonía? Neumonía sobre todo típica. Eso sobre todo con la neumonía. Ya, al examen físico entonces, crepitantes, soplo tubárico, y a la percusión que va a haber, matidez, y a la palpación que va a haber, ¿qué cosa es? Si es congestionado, está congestionado, ¿qué pasa cuando palpas? Con la vibración vocal. Vibraciones vocales aumentan. A diferencia del derrame pleural, acá las vibraciones vocales aumentan porque la condensación está en el parénquima. En cambio, en el derrame pleural está entre la pared y el parénquima. Por eso en el derrame pleural la vibración vocal no se escucha nada, está abolido. En cambio, en la condensación, porque esto es condensación pulmonar, la vibración vocal más bien está incrementada. Chicos, para un cuadro clínico básico tienes ahí. Etiología más común, neumococo. Más común, neumococo. Segundo, ahí le sigue hemófilos. Su clínica básica se desprende de que el germen, fundamentalmente por la microaspiración, puede afectar al alveolo. Afectando al alveolo, aquí el mecanismo básicamente, sobre todo, es exudación. Exudación hacia el alveolo. ¿Eso qué genera? Genera disnea, siempre va a haber acá disnea, porque el aire ingresa pero no pasa porque hay contenido en el alveolo. Hay disnea, hay tos productiva porque al toser si se expectora, es tos productiva, febril, fiebre, y hay hemoptisis también, dependiendo de la fase de la neumonía. Ya, hay crepitantes, soplo tubárico, matidez, y en la radiografía broncograma aéreo, patrón consolidativo unilateral. Y esta neumonía es la que puede hacer básicamente el llamado signo de la silueta. Y el signo de la silueta aparece sobre todo cuando la neumonía se localiza en el lado derecho, en el lóbulo medio, y en el lado izquierdo, en el lobulillo de la língula. Cuando aparece el signo de la silueta en la radiografía en una neumonía, aparece si es que esa neumonía se ubica en el lóbulo medio, en el pulmón derecho, o en el lóbulo de la língula en el pulmón izquierdo. Ahí aparece el signo de la silueta. No se olviden de esos datos, ¿ya? ¿Cómo valorar a la neumonía? Entonces, ya son tres con esto. Tres cosas fundamentales. Well, entero. Live, en derrames pleurales. Y CURB 65 en neumonía. Ya, chicos. O sea, las cuestiones básicas.
sé que el traumato 1000 scores le están diciendo, pero al final de todo eso son 4 que tienen que ver el traumato. ¿Cuáles son? Así que ustedes han considerado que debo saber siempre. Anderson. Justilio y Anderson, es uno. 2. El otro que era Duchesne. Gardner. 3. Neff. Y 4. de Salter Harris. De los niños. Chicos, esas 4 cosas son lo que en todo el tú revisas los bancos de preguntas 2001 a 2020. 2001 a 2020 de salud revisa. 2001 a 2018 revísalo. Van a ver que en todo ese tiempo, esos son los 4 scores que han aparecido. O sea, literalmente tampoco van a ser traumatólogos. Para el parcial sí, pero después del parcial, esos 4 errores. En Neumo, ¿qué debo acordar? Curso 65, obvio. Curso 65, obvio. ¿Qué más? Bueno, siempre, porque el tema es algo preguntado. ¿Qué más? Me debo acordar los criterios de Toledo y tuberculosis. Me debo acordar acá, curso 65. Y el otro criterio de la hipotermia. Esos que son los más importantes, chicos, para esto. Muy bien. Curso 65, entonces ahí está. ¿Qué significa? ¿C de qué? ¿C de qué? De confusión. ¿U de qué? Uria. ¿R de qué? Frecuencia respiratoria. ¿Cierto? ¿Cuánto es? Más de 30. ¿Y B de qué? Presión, perdón. ¿Cuánto es presión, chicos? Menos de 90. Si la presión es menos de 90, un punto. Si la presión se respira de más de 30, un punto. Si urea más de 40 o 50, dependiendo, ya eso es un punto. Si hay confusión, alteración de Glasgow, un punto. Y si tiene más de 65 años, un punto. Para eso básicamente es por 65. ¿Y qué te dice CURP? Que esto lo vas a usar siempre. Si vas a hacer uno, le vas a dar de alta en el pie. Y su tratamiento va a ser ambulatorio. Si es ambulatorio, vía oral, nada más. ¿Qué vas a cubrir? Las causas de la NAC. ¿Cuáles son las causas más comunes de NAC? Si es típico, neumococo. Si es atípico, micoplasma. ¿Qué le doy para el neumococo? Aquello que actúa en su pared de neumococo. ¿Qué es? Amoxio o amoximazazón ambulante. Más, tengo que agregarlo aquello que no tiene pared. Micoplasma no tiene pared. Si no tiene pared, ¿qué debo bloquear? Su unidad de los semanas. ¿Cómo lo bloqueo? Con ECA. Con macrólidos. Eritroclarito, acito. Eritroclarito, si todos vienen de 500. Entonces, ¿qué le doy sobre todo? Acitromicina. Entonces, en el tratamiento empírico ambulatorio para una neumonía adquirida la comunidad siempre se cobertura a los 2 gérmenes más comunes. Esto siempre lo vas a usar en serum, intervalo, en todo lo vas a usar eso. Si le vas a dar de alta, cobertura a los dos. Si le vas a dar de alta, básicamente este tratamiento ambulatorio es amoxi o amoximazazón flamulárico y obviamente tienes ahí acito o eritromicina, que vienen a ser ya los 2 fármacos. Para el CURP 0 a 1 con tratamiento ambulatorio. Si CURP es 2 a 3, entonces estos pacientes se manejan intrahospitalario parenteral. ¿Qué significa eso? Que sí o sí puedes usar ceftriaxona, porque de elección es ceftriaxona. Ceftriaxona más un macrólido, acito 500. Eso puede usarse así que ceftriaxona es la elección. Y esto básicamente para coberturar neumococos. Neumococos también puede agarrar algo de micoplasma, pero no tan bello, sino que así por eso también para. Y si va de 3 a 4, más de 3, ya CURP más de 3, sí o sí ingresa a UCI. Que aquí se evalúa el estado. 2 a 3 dice que hay que evaluar el estado, si es intrahospitalario o si se hospitaliza en área de hospitalización o si es en UCI. Pero 3 a 4 sí o sí es UCI, chicos. Y si es UCI, entonces el fármaco acá en la UCI ya tiene que variar. ¿Por qué varía, chicos, los fármacos ya en la UCI? ¿Por qué? Porque la UCI tiene otra población bacteriana y su población bacteriana generalmente es resistente. Ahora, si yo quiero dar acá como opcional, no es macrólido, quiero dar opcional al macrólido otro fármaco, ¿qué fármaco usas? Quinolonas. ¿Qué quinolona así por excelencia se usa? Y eso básicamente es a dosis 750 miligramos. Bueno, eso viene a ser entonces las quinolonas. Una quinolona cualquiera. ¿Ya está? ¿Qué pasa? A 230.
¿Qué te pueden dar como dato? Te pueden decir, crioglobulinas en sangre. Si te dice crioglobulinas en sangre, esto conlleva que anemia hemolítica. Ya. Contexto de neumonía con crioglobulinas causa micoplasma neumónico. Contexto de neumonía con meningitis bulosa, dice otitis con meningitis, neumonía, micoplasma, o eritema marginado o drepanocitosis con anemia hemolítica, micoplasma. Todo eso va con micoplasma. ¿Ya? Entonces, no se olviden estos contextos correlacionados con el. Recuerden que micoplasma básicamente es un germen intracelular, no tiene pared, y su tratamiento de elección para micoplasma viene a ser macrófagos. ¿Qué más? Estas dos neumonías. Y esto se asocia, la parte del CURP 65, puntuación 3.4, correlaciona un poco con lo que viene a ser la neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque aquí decíamos, bueno, intrahospitalaria si más allá de 48 horas post-hospitalización empieza a ser clínica de neumonía. Y asociado al ventilador mecánico si más allá de 48 horas de haber colocado el tubo endotraqueal hace neumonía. Esos serían los criterios básicos. Si es intrahospitalaria, causa primaria, estafilococo aureus. Te pueden decir gérmenes en racimos. Gérmenes en racimos, estafilococo aureus. Pero como es intrahospitalario, esos básicamente son MARSA. Son MARSA. ¿Ya? Si fuera causa de neumonía adquirida en la comunidad y es adquirida en la comunidad típico estafilococo aureus, recuerden, ahí el tratamiento no sería vancomicina, sería oxaciclina. Eso es el estafilococo comunitario, pero el estafilococo hospitalario, ese es MARSA. Y como es MARSA, su tratamiento de elección es vancomicina. Ahora, ¿cuál es el otro germen que está dentro del hospital? Pseudomonas. Y el otro, Klebsiella. Otro, E. coli. Esos son otros gérmenes que están en el ámbito hospitalario. Hay que cubrir eso. Cuando el paciente está hospitalizado con un cuadro neumónico dentro del ámbito hospitalario, sí o sí en su tratamiento está vancomicina y puede estar ceftria o pipetazo. O sea, ceftazidima o pipetazo. ¿Por qué? Porque ceftazidima sí es antipseudomona, meropenem es antipseudomona, pipetazo antipseudomona y amica también es antipseudomona. Si agarran pseudomonas, esos también te agarran Klebsiella y E. coli, que son grandes. Entonces, la combinación común que hay en ese ámbito hospitalario es vancomicina, ceftazidima o vancomicina, pipetazo. Entonces, eso sobre todo en lo que viene a ser el ámbito hospitalario. Pero miren, ventilador mecánico, cambia todo esto. Más de 48 trastubo endotraqueal, que el paciente curse con cuadro neumónico. El primer germen que vamos a pensar, pseudomonas, pero multiresistente. Porque muchos esos hacen los cultivos, pues no va a salir la pseudomonas comunitaria, pero no, esa va a salir generalmente multiresistente. Estafilococo aureus MARSA. De ahí es que a esta pseudomona multiresistente, muchas veces amicacina no le hace nada, quinolona, citro no le hace nada, pipetazo no le hace nada. ¿Qué ves? Que son sensibles ocasionalmente a meropenem y bifenemo, o sea, carbapenémicos o a colistina mastífica. Entonces, en la UCI, cuando la pseudomona es multiresistente, básicamente ya se usa colistina, tigestrina. Y más aún, si en ese contexto está dentro de ese germen, quizás sale positivo para Acinetobacter baumannii. ¿Dónde se encuentra Acinetobacter baumannii? En la UCI. Ahí está, Acinetobacter baumannii, que se trata con colistina, tigestrina. Y estafilococo MARSA, eso sí es con vancomicina, por lo tanto, banco sigue yendo. O linezolid, que también se puede usar. Para la UCI, linezolid ocasionalmente, pero siempre se empieza con banco y se asocia ¿qué? A carbapenémicos. Combinación adecuada de UCI, chicos, tienen ahí vancomicina y meropenem. Eso sobre todo y esta acá para hospitalización. Es una combinación. Y en caso de que haya Acinetobacter, colistina, tigestrina, o sea, pseudomonas multiresistentes, colistina, tigestrina. Y había una neumonía alterna más que hemos hecho y que les decía de que esto hay que saberlo. Neumonía en aquellos que tienen CD4 menos de 100. Ya, inmunodeprimidos, VIH-C. En ellos, ¿cuál es la primera causa de neumonía? La causa más común, sobre todo el CD4 menos de 100,
Pneumocystis jirovecii, pneumocística. Esa es la primera causa de neumonía en gente que ya tiene fase SIDA, que tiene CD4 menos de 100. Si CD4 más de 100, tuberculosis. Porque tuberculosis es indistintamente de lo que es la carga, el nivel de CD4. ¿Por qué se caracteriza Pneumocystis jirovecii? Porque igual es un patrón reticular bilateral. Aparece en signo de vidrio esmerilado en esa tomografía. Vidrio esmerilado de tomografía, Pneumocystis jirovecii. Bilateral, sí. Desaturación, usa comúnmente con desaturación. Y hemoptisis. El tratamiento de elección para estos gérmenes, ¿cuál es? Cotrimoxazol, trimetoprim más cotrimoxazol. Esto se usa para el tratamiento y también se usa para la profilaxis en VIH. Ya, trimetoprim más sulfametoxazol. Y como desatura, entonces hay que de todas maneras darle oxígeno, ¿no? Oxígeno. Sea por cánula o sea por máscara. Listo, chicos, hasta ahí entonces todo lo más considero yo resaltante de base. Como les decía a sus compañeros, chicos, lo que yo busco y lo que buscan los docentes, no sé, es básicamente hacerlos desarrollar bancos. Esta relación, esa correlación. Si en el caso clínico te dijera bulas neumatocele, debes pensar en estafilococo. ¿No? Y más si te dice, tras exprimir un forúnculo o un acné o una pústula, paciente cursa con tos en la radiografía, neumatoceles, ya sabes que eso sabemos, lásica. Si te dicen que en el cuadro clínico, paciente que cursa con tos subfebril, trabaja con en aire acondicionado, o si no te ponen aire acondicionado, te dicen que hay hematuria asociado a hiponatremia, ya sabes que eso es legionela. ¿Por qué? Porque legionela te hace SIHAT, secreción inapropiada de hormona antidiurética, y con eso te hace una hiponatremia normopolémica. Es una hiponatremia característicamente normopolémica. El otro es que te digan, tiene EPOC, y tras ello empieza a cursar con ¿qué? Con tos, fiebre, porque el EPOC básicamente es tos persistente, sibilante, pero normalmente no hace fiebre quien tiene EPOC. Pero si de repente tras estar tosiendo, estar con sibilante, hace fiebre y empieza a hacer secreción o tos más productiva, pero cambia el aspecto, la apariencia de esa tos, ¿no? Y en la radiografía se encuentra broncograma aéreo, ya sabes que la causa que vas a asociar a EPOC viene a ser a Haemophilus influenza. Esa viene a ser el germen más asociado a EPOC. ¿Qué más? Te dicen cavitación, expectoración purulenta, putrefacta. O te dice que hay necrosis pulmonar. O te pone como antecedente SB, convulsión. Tiene SB, convulsiona. Entonces, en estos contextos, si tiene SB, sabes que tiene déficit, tiene ya una secuela. Entonces, una cosa que puede hacer es aspiración. Entonces, en ese contexto se presenta la neumonía aspirativa. Y si es neumonía aspirativa, el germen asociado que está en la boca es anaerobios. Y los anaerobios son los que van a producir todas esas características. Expectoración putrefacta, cavita, necrosis del pulmón. Tratamiento clínica, opcional, amoxi, o metro o pipetazo. Ahí tienes opciones para poder tratar, ¿no? Anaerobios por neumonía aspirativa. ¿Qué más? Les decía neumonías en VIH-Sida, Pneumocystis jirovecii y otro, neumonía con anemia hemolítica, drepanocytosis, crioglobulinas, acuérdate de micoplasma. Entonces ahí tienen estas posibilidades. Eso viene a ser en cuanto a neumonías.